Vale. Gracias por sintonizar Voces de la Carpintera. La Unión decide elecciones nacionales 2022-2026. En menos de 4 meses elegiremos a los que serán los integrantes de la futura Asamblea Legislativa y a quien ocupará el cargo de Presidente de la República. Este es un espacio informativo más de Crónicas de la Unión a través de su medio impreso, sus redes sociales y sitio web. Tal como lo hemos hecho desde hace más de 20 años, hoy iniciamos un periodo de entrevistas y conversatorios con aspirantes a Cuesta de Moras y a Zapote. Nos acompaña don Diego González Miranda, ciudadano de nuestro cantón, quien ha colaborado en nuestros proyectos de comunicación y quien junto a otros colaboradores llevaremos la guía temática con miras al primer domingo de febrero. Nuestra invitada de hoy, la señora Eliet Solís Fernández, vecina de la Unión, quien ocupa el segundo lugar en la papeleta de diputados de la provincia de Cartago por el partido Acción Ciudadana. Gracias, don Diego, y gracias, doña Eliet. Con mucho gusto. Gracias a usted, más bien. Un gusto saludarlos a todos y es bueno estar de vuelta por acá. Estábamos perdidos de las entrevistas, teníamos rato de no participar, pero un gusto estar de regreso, claro. No, bienvenido, Diego, y ahí hay mucho trabajo de aquí al primer domingo de febrero, así que bienvenido. Sí, Ahí estamos. Para quienes, doña Eliet, para quienes no la conocen, ¿quién es Eliet Solís Fernández? Pues, pucha, yo soy un montón de cosas a la vez. Adelante. Voy a contarle. Ok. Bueno, yo soy Eliet Solís Fernández. En efecto, yo crecí en una familia numerosa. Soy de esas familias de antes. Éramos 8 hermanas y 2 hermanos. Mis padres eran campesinos. O sea, nosotros desde temprana edad sabíamos lo que era el trabajo. O sea, nosotros la manutención era el trabajo en el campo. Dentro de eso era de ir a coger café, levantarse temprano, cortamos caña, aunque no lo crean, sembramos pasto, recoger leña para el verano, porque cuando eso eran cocinas de leña, entonces se manejaba, digamos, como esa logística a nivel de los tiempos también, era algo muy, muy bonito. O sea, que hicimos lo que llaman ahora, no era trabajo forzado, ¿verdad? De acuerdo al PANI, pero sí, desde muy temprana edad nosotros y trabajamos, siempre hemos trabajado haciendo de todo en el campo, hacíamos huertas, bueno, un montón de cosas. Tuvimos también una pequeña empresa, una MIPIMES, porque mi papá tenía achiote. No sé si conocen la mata del achiote. Entonces, nosotros teníamos que sacarlo, lo industrializamos, o sea, se vendía primero la pelota, pero después mi papá se le ocurrió que podíamos hacer un encadenamiento productivo ahí. Entonces, decidimos hacer achiote para envasarlo y ponerle marca y todo. Bueno, la cosa es que hicimos y dimos algún tipo de trabajo a algunas señoras allá en la comunidad, pero eso ya cuando mi papá se aburrió, entonces ya dijo que ya no quería más porque era mucho trabajo y realmente lo que pasa en este país que no se puede exportar porque hay muchas restricciones a ese nivel, ¿verdad? Entonces se quedó el proyecto por ahí. Ahí lo que quedaron fueron las pailas, porque esos eran unas pailas enormes para poder cocinar el achiote. Soy administradora de empresas con énfasis en recurso humano. Desde octubre de este año dejé de trabajar en Casa Presidencial, trabajaba en el Departamento de Tecnologías de la Información. ¿Qué más les cuento? Bueno, actualmente formo parte de la Junta Directiva de la empresa JASEC. A nivel aquí cantonal, yo he participado en diferentes organizaciones, participé en la Asociación Deportiva de Natación, que por cierto, en esas piscinas yo estuve porque mis hijas nadaban ahí desde chiquitillas. Yo creo que Leo se tiene que acordar de Kimberly y de Whitney, pero Kimberly más porque fue la que participó más en Juegos Nacionales. Y actualmente yo voy en las mañanas a nadar ahí porque a mí me parece que el ejercicio de la natación es una maravilla, o sea, eso es fenomenal para la salud. También participé en la Escuela Marcial Azofeifa, en la Escuela de Música, cuando eso estaba don Edgar. Ahí formamos parte de la junta directiva en ese momento. Estaba doña Rocío, bueno, varias personalidades ahí del cantón, don Omar Sojo. Y ahí hicimos maravillas porque lo que hacíamos era, como no hay recursos, ¿verdad? Nunca hay recursos en ningún lado, nos íbamos a buscar a las ferreterías que nos donaran materiales. Y recuerdo que una vez fui a una, no sé si se le puede hacer publicidad, pero no le voy a hacer, aquí Entre Ríos, y nos regalaron la pintura para pintar la Escuela Marcial Azofeifa. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, fue uno como
como añorando y queriendo muchísimo el cantón porque sabe de las necesidades que realmente aquí tenemos. También formé parte, ¿se acuerdan cuando las piscinas no las administraba el comité cantonal, sino que era una junta administrativa? Entonces me acuerdo que con don Alberto Cano y otros, don Amancio Venegas, que ahorita creo que está en el comité cantonal, fuimos de esa junta. Ahí la enderezamos, hicimos un montón de cosas muy buenas para la piscina. Dentro de la asociación de natación, una vez, imagínense que nos dieron ¿cómo se llama? Eso que daban antes, como unos dineros que daba el gobierno. Un dinero. Una partida específica. Una partida, exacto. Nos dieron 5 millones de colones para techar y calentar la piscina con un sistema de calentamiento, ¿verdad? Para el agua. Y ahí cuando empezamos a hacer cotizaciones, criaturas, mire, eso fue fatal, o sea, que jamás nos iban a alcanzar los 5 millones. Entonces nos dijeron, vea, tienen que gastar esos 5 millones ya porque si no se pierde el dinero ese. Entonces, lo que optamos en hacer fue, o sea, nosotros como asociación éramos puras mamás, nos dieron esa gran responsabilidad y logramos hacer el techo que está a la par de la piscina. Pero la idea era que se hicieran unas gradas más adelante, el mismo comité cantonal que todavía no se ha hecho, porque cuando eso, a veces se hacían torneos y no había ni dónde sentarse ahí en esa piscina. Entonces, la idea ahí está, ¿verdad? Para que se retome, que es hacerle una gradería a ese techo que tienen las piscinas ahí. Entonces, también participé, le digo orgullosamente, en este proyecto de la clínica, o sea, porque ese proyecto se dio que tuvo su papá, o sea, vos te vas a acordar cuando tu padre estuvo ahí con nosotros en un comité, ni tenía nombre, pero era porque al principio lo que se iba a hacer era una unidad recicladora de residuos sólidos, decía Julio Rojas. Tal vez para contextualizar, sí, hablamos de la clínica de especialidades o el proyecto de clínica de especialidades médicas clínica, de la Caja, que se ubicaría en San Rafael. Adelante. En San Rafael, así es. Y entonces resulta que lo que hicimos fue una reunión de compañeros ahí, que estaba don Álvaro, estaba don Jeff, la esposa de don Jeff, estaba el actual presidente municipal, don Alfredo. Y ahí estuvimos viendo por dónde, porque la idea era que no se hiciera ese proyecto, porque en realidad eso era un impacto de contaminación, lixiviado, o sea, todo lo que tiene que ver con hacer un sistema de reciclaje ahí donde estaba Praxar. Y además lo caro que le estaba saliendo a la municipalidad adquirir ese terreno. Bueno, pues en ese momento resulta que se hizo un escrito y se tomaron firmas de este barrio. Yo creo que me firmó toda la gente, o sea, como casi 200 personas, logramos que firmaran para ver si se vetaba el proyecto, no la compra, sino el proyecto, ¿verdad? Y resultó que en ese tiempo iba entrando Luis Guillermo Solís a la presidencia. Y Luis Guillermo lo que hizo fue pagar la deuda de la Caja, ¿verdad? Eso fue una de las cosas buenas que hizo entrando nomás. Entonces, de ahí lo que se pensó es que se hicieron unos fideicomisos para la construcción de diferentes clínicas a nivel de la Caja. Y un día, por esas casualidades, no sé por qué yo hablando con doña Emilia, me dice, Elia, ando buscando un terreno porque está la plata para poder hacer la clínica. Y le digo, yo, ¿en serio? Y me dice, sí, pero el tema es que la Caja no compra terrenos, tienen que ser terrenos donados. Entonces le digo yo, en serio, mira, le conté la historia de Praxar y me decidí, ¿por qué no buscamos ver cómo nos pueden donar una parte o el terreno ese que está comprando la municipalidad? Y así es una excusa también para pensar en no hacer ese proyecto de la recicladora, que no es un proyecto que no se debe hacer, pero no es el lugar, digamos, donde se pensaba hacer. Entonces le digo yo, déjame ver qué podemos hacer. Entonces ya ahí fue cuando empezamos, don Henry, un montón de personas ahí, nos unimos otra vez para sacar adelante lo que era el proyecto de la clínica, ¿verdad? Qué cartas venían, cartas iban, bueno, fue todo una odisea, pero en realidad ahí me di cuenta que realmente se pueden hacer cosas y se puede poner de acuerdo instituciones y se puede trabajar y hacer para el país. Entonces, creo que esa es mi presentación y muchísimas gracias. Don Diego. Perdón, me acabo de dar cuenta que tenía el micrófono cerrado. Muchísimas gracias por invitarme a participar y doña Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Mucho gusto. Una de las particularidades que tenemos nosotros los pilaricos, si se puede llamar así, o la gente de la Unión o de Tres Ríos más que todo, es que la gran mayoría, pues puedes decir esquina a esquina, cuando intentan relacionarnos con la provincia de Cartago, mucha gente es como muy reacia a decir, sí, nosotros pertenecemos a la provincia de Cartago, la gran mayoría no, nosotros somos de Tres Ríos. ¿Cómo involucrar porque los candidatos salen de todos los cantones de la provincia? ¿Cómo involucrar Correcto. a los candidatos que no, o qué se puede hacer para involucrar, digamos, a candidatos, porque ustedes de acá, pero probablemente los candidatos de otros cantones no se sientan tan acuerpados o tan interesados tal vez en el cantón de la Unión y o viceversa? Ujú, ujú. ¿Cómo hacer para hacer ese cambio en la manera de que tenemos nosotros de ver las cosas? Bueno, a mí realmente me parece que eso depende de la persona y del postulante. Porque yo creo que, digamos, yo y mi compañero Luis Fernando, que es de Turrialba, estamos trabajando la parte comunal. O sea, nuestra idea es definitivamente, tenemos una agenda, pero la agenda va a ir enfocada en el trabajo comunal. O sea, muchas cosas de las que nosotros pretendemos lograr, la idea es que salgan de las comunidades. ¿Por qué ha sido eso? O sea, porque la queja es siempre los diputados nos dejan olvidados. Aquí no hay territorialidad Ujú. ni hay puentes de diálogo, o sea, nada. Entonces, sea mi compromiso y sea mi forma de ser, va a ser así. O sea, mi idea es que nosotros tenemos que buscar esos diálogos, esos acercamientos a nivel de los territorios, cada territorio de Cartago. Entonces, a mí me parece que eso es una parte en donde podemos unir, participar en espacios distritales, cantonales, provinciales, y todo eso a mí me ha permitido, digamos, esa participación también, ver esos retos y esas necesidades que nosotros como cantón tenemos y tenemos que transmitir hacia todos los cantones de la provincia de Cartago, porque hay unos que sí se les ha ayudado, pero hay otros que han sido completamente olvidados. Y para mí, trabajar el territorio, trabajar esos puentes de diálogo, trabajar esa comunicación sería medular, porque de ahí, o sea, del sentimiento de la gente, es realmente donde nacen las cosas que a ellos les están molestando o las cosas que necesitan que se construyan o las cosas que se necesitan para tener un mejor nivel de vida, una vida en paz, una vida en armonía. A mí me parece que por ahí es donde tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Cómo lograr integrar, retomando lo que comenta Diego, cómo lograr retomar esa integralidad de la provincia? O sea, que dejemos de pensar ese de que la unión como la unión y Ochomogo nos divide, y también pensar en el hecho de que Turrialba está lejano. ¿Cómo integrar desde Turrialba a la unión, desde el Guarco, Oriamuno? ¿Cómo integrar esos cantones de toda la provincia? Y no pensar, digamos, en el caso de la Unión, y eso comparto ahí, el hecho de que por años, quienes han ocupado un cargo de diputado que pertenecen o residen de Ochomogo para allá, Uh -huh. pasan por la Unión solamente cuando pasan por la Florencio del Castillo, Exacto. o se quedan atascados en la Florencia del Castillo, diría yo, y ahí Uh -huh. solamente así observan lo que son los colindantes. ¿Cuándo se requiere un diputado con una visión provincial? Y se requiere un diputado que entienda que a la unión no se viene solamente en los periodos electorales, sino que tiene que Exacto. ser una consulta y un contacto constante con las mismas comunidades, como hablaba usted de Uh -huh. comunalismo. Y no solo Uh con -huh. las comunidades, sino con los gobiernos locales, con las organizaciones, con diferentes entes que de las mismas comunidades generan su propio desarrollo, Uh -huh. pero que ven, y los diputados se han convertido como en enemigos Correcto. de los gobiernos locales, de las organizaciones. No se ve un apoyo o un brazo de apoyo de parte de quienes han llegado a la Asamblea Legislativa, por lo menos sincero, comprometido, de constante Correcto. visita a las comunidades. No se logra ver, pero ¿cómo articular ese trabajo en la diversidad que implica lo diferente que tiene Turrialba de la Unión o lo diferente que tiene el Guarco de Oriamuno, de Paraíso? ¿Cómo integrar ese trabajo que se logre hacer provincial? Bueno, a mí me parece que
nuestro deseo y como decís vos, mi forma de ser es coordinar de manera conjunta proyectos, coordinar proyectos a nivel municipal, proyectos a nivel distrital, o sea, que la gente se sienta acompañada. Y mi idea es realmente chancletear, o sea, yo tengo la convicción y estoy convencida que nosotros tenemos que trabajar con los territorios y visitar territorios. ¿Por qué? Porque ahí es donde salen esas necesidades y ponernos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, como le estaba comentando, podemos hacer un proyecto, no sé, de turismo religioso. Y aquí está la Unión con una iglesia bellísima, con una historia religiosa bellísima, igual todos los otros cantones y distritos en Cartago. Entonces, eso es parte, digamos, lo que podemos ir uniendo. El arte culinario, por ejemplo, nosotros tenemos gente que no es graduada de Lina con títulos de culinaria super top, no, tenemos gente sencilla que tienen una cuchara que ustedes no se imaginan. Entonces, ¿por qué no visualizar eso, hacer esos intercambios de cultura, de comidas, de religión, de tantas cosas, digamos, que Cartago tiene? Entonces, a mí me parece que por ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, o sea, haciendo esas sinergias a nivel de los distritos, cantones, con las diferentes entidades. Definitivamente eso tiene que ser así, porque si no, nos convertimos en diputados de cuatro paredes. Y esa no es la idea, definitivamente esa no es la idea. Sí, eso pasa mucho, o al menos esa es la percepción que podemos llegar a tener los vecinos Exacto. del cantón, porque Así es. parece que independientemente del partido que se represente, cuando hemos logrado tener un Ujú. diputado o representación en, en Cuesta de Moras, parece que los diputados se vuelven más para buscar proyectos de una línea de partido en vez de buscar proyectos que ayuden a la comunidad que estén representando ahí. Sí, sí, toman el papel Entonces, nacional, digamos, que existe en vez exactamente. de los partidos y no, esa no es la idea. Ujú. O Ahora sea, que porque tocaba ahí, el tema del turismo, es algo que yo personalmente he venido como muy necio desde que teníamos el programa anterior, Leo y yo, porque a mí se me quedaron grabadas mucho las palabras de un chaval, que ahorita no recuerdo el nombre, que le hicieron un homenaje en la municipalidad cuando estábamos de aniversario, creo que con lo de la bandera, Leo, yo no sé si vos te acordás, ay, el señor, un sí, sí, escritor. sí. No, es un muchachito No, joven igual. ok, Ajá, no, no lo pero recuerdo. él dijo algo que es muy cierto y es que la Unión en general es un cantón dormitorio. La mayoría de Yo gente creo que a la trabaja provincia, afuera. ¿verdad? Pues sí, en realidad la provincia. Lo que pasa Ujú, es que en Cartago ya hay varios parques industriales, ujú. ya hay un mall que, bueno, es bastante, muchísimo más exitoso que el Terramall que tenemos acá, pero nosotros tenemos dos zonas protectoras dispuestos, o sea, disponibles, por así decirlo, para hacer una Ujú. explotación de ecoturismo que si Exacto. tomáramos el ejemplo del nuevo cantón de este país, que es Monteverde, tal vez podríamos salir adelante. ¿Por qué cree usted que eso no se ha llegado a desarrollar? Bueno, a mí me parece que ese turismo no se ha llegado a desarrollar, creo que es por una falta de compromiso realmente de la gente que nos ha representado en la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Porque yo, y a nivel de las instituciones del gobierno, ¿qué pasa? Exactamente eso, no hay puentes de comunicación, no tenemos una representación que nos diga por aquí es el camino y esto es lo que se va a hacer. Y conversarlo, como le dije anteriormente, sea con la gente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos ahorita el país posicionado como un líder internacional en manejo ambiental, pero estamos también como ese premio que nos ganamos, realmente, chiquillos. O sea, yo no lo veo así. A mí me parece que aquí hay muchas cosas en que debemos enfocarnos y que tenemos que trabajar muchísimo para llegar a ese posicionamiento ambiental de manejo de residuos, de manejo de energías limpias, de producción de electricidad a partir de fuentes renovables, los agroquímicos en la zona de Cartago, o sea, tenemos que ver cómo hacemos a la gente producir más ecológicamente. Bueno, todo ese tipo de cosas van aunadas, van unidas definitivamente en pensar en que no tenemos una explotación de esa parte ambiental y ese cuidado ambiental. Para mí es realmente política pública, o sea, no se han dado las condiciones para que podamos hacer ese tipo de proyectos y de mitigación y de todo lo que implica, digamos, lo que es la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Sí, digamos con lo que comenta Diego con respecto a esas dos
bellas zonas como son la zona protectora Cerros de la Carpintera y la zona protectora Río Tiribí. En el caso de la zona protectora Cerros de la Carpintera, considero que no se ha dado la explotación ecoturística necesaria porque no ha habido liderazgo. No ha habido un liderazgo que logre consensuar los intereses de los propietarios, que en un 90, yo no sé cuánto por ciento son privados de los Cerros de la Carpintera, para generar inversión, generar créditos que les permita dar sostenibilidad a terrenos ambientalmente protegidos y que son altamente vulnerables a causa de la presión urbana que se está ejerciendo desde hace muchos años. Claro. En el caso, digamos, de la zona protectora Río Tiribí, pese a ser una finca que es municipal, o sea, que es de todos los habitantes de este cantón, no hemos logrado articular un mecanismo totalmente organizado. Existe un plan de sitio que se hizo hace como 2 o 3 años, durante la administración pasada municipal, que establece toda la guía para hacer un desarrollo ecoturístico en la zona, todo el manejo apropiado que se tiene que dar a la zona, pero tiene que generarse liderazgo desde el mismo gobierno local que permita también crear esas condiciones para llevar turismo a la zona. Turismo que haga sostenible la zona, porque esa es otra. Los fines de semana vemos como cientos de personas ingresan al parque ambiental, a lo que se llamaba anteriormente Finca Los Lotes, la zona protectora Río Tiribí, ingresan sin ningún control. Y aquí la idea no es prohibir el ingreso, la idea es reglamentar el ingreso. Correcto. Ocupamos líderes que realmente tengan una visión integral de desarrollo ecoturístico que permita vender esa imagen de la Unión como punto de encuentro para ecoturismo. Estamos muy cerca del área metropolitana, estamos dentro del área metropolitana y tenemos riquezas que muy poca gente del país lo conoce. Así que pues, es un gran reto que ojalá quienes logren llegar a Cuesta de Moras a partir del próximo 1 de mayo en 2022. Así es, don Leo. Y las lleven las ideas esas. Por ejemplo, te lo voy a preguntar. Digamos, ¿cómo pensaría usted en conservar las propiedades, digamos, lo que es la zona de la Carpintera, por ejemplo? ¿Qué caminos se han buscado para digamos, no sé, puede ser comprar esas propiedades para esa contención, digamos, de propiciar esa mitigación, digamos, de la deforestación que se da y de todo el daño ecológico que hay en ese territorio? Y yo pensaría, digamos, yo eso de la vez que participé también para una regiduría en la municipalidad, pensé en que nosotros tenemos que propiciar, buscar fondos, un fideicomiso, o sea, tanto gobierno municipal como gobierno central, que permita comprar, por ejemplo, digamos, para mí eso es una salida muy buena, que es comprar esas propiedades aledañas a la zona de contención. O sea, ahí no hay otra forma de hacer y de proteger esos cerros. Esas propiedades tienen que comprarse. Entonces, hay que ver, o sea, propiciar por dónde es que nosotros tenemos que buscar esos recursos para poder comprar esas propiedades, porque si no, eso va a seguir ahí, o sea, la gente que tiene esas propiedades aledañas, él va a seguir vendiendo, va a ser así de simple. Digamos, y entonces el daño ya se vuelve irreparable. Sí. Después, con la inseguridad, don Leo, o sea, a nivel de la Carpintera, hay una inseguridad, digamos, ya la gente no va tanto a la Piedra del Encanto porque hay mucha violencia y mucha inseguridad, entonces ya la gente no se atreve a ir, entonces sí se tiene que propiciar, digamos, recursos para mantener, no sé, como guardaparques o hacer un fondo que diga, mira, esto es para pagar gente que esté cuidando la entrada y salida de esos parques, porque la gente va también a hacer daño, ¿verdad? Entonces, eso son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Lo de la finca de los lotes, también, o sea, a mí me parece que tenemos que, primero para la conservación del río, buscar esos fondos para comprar esos terrenos aledaños, porque ahí se está dando contaminación por la deforestación, por el ganado que hay, y tenemos muchas propiedades de diferentes cantones que convergen en ese
digamos, en esas nacientes. Entonces, es un todo, o sea, es un montón de cosas que uno dice, pucha, ¿por dónde? Pero yo creo que si hay voluntad política y política de trabajo, realmente en la Asamblea podemos propiciar ese tipo de cosas y como decís vos, o sea, que desde la misma municipalidad también se acompañe y se puedan hacer esas sinergias para sacar las cosas adelante. O sea, yo estoy convencida de que eso es así. Si no, es imposible, ¿verdad? Esto, ¿Qué esto, tal esto del en vez tema, de hacer la compra de los terrenos, perdón, Leo, qué tal en vez de hacer la compra de los terrenos, más bien generar un Ujú, ejemplo con la zona protectora del río ujú, Tiribí que es municipal, que la municipalidad, acompañada el diputado que lleguemos a tener, que estoy seguro que con la cantidad de candidatos que tenemos en el cantón, va a haber alguno. vamos a llegar a tener alguno, Ujú, impulsen un proyecto de turismo real que no solo traiga dinero al cantón, sino que genere empleos y poder de esa manera decirle a los dueños de las propiedades de los Cerros de la Carpintera, esto se ujú, puede hacer y nosotros les podemos ayudar de esta exacto. manera, dando estas Ujú, facilidades, porque comprar las propiedades puede ser muy sencillo, ujú. pero, o bueno, tal vez no tanto, pero No es tanto, una exacto. salida, pero tal vez sea mejor como generar un ejemplo a seguir de qué es lo que Ujú, tiene que hacer, marcar las pautas y decirle a los propietarios, esto está generando esto, esto puede generarles a ustedes esto. exacto, Nada tiene más que hay que haber una mantener en control. sostenibilidad, exacto. Ujú, exactamente. Ujú, exacto. Leo, perdón que me atravesé. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Sí, con respecto a los cerros de la Carpintera, tenemos que tener claro algo. Son propiedad privada. Con propiedad Y privada, digamos, correcto. los daños que se están dando es en sectores focalizados. O Ujú, sea, la presión correcto, urbana se está dando en sectores totalmente focalizados. así es. Eh, en cuanto a la compra de los terrenos, sería lo ideal. Sería Sería lo lo ideal. ideal. Sin embargo, esto lo vengo escuchando hace 30, 40 años y Sí, en ningún claro. momento y ha habido, fueron candidatos a diputados y llegaron a la asamblea con la Ujú, misma iniciativa, pero nunca se concretó nada. El Estado tiene exacto. deudas por terrenos que hoy son parques nacionales. Ujú, Actualmente se hizo una rebaja al presupuesto del MINAE. O sea, el MINAE ni bien, siquiera con la creación de la zona protectora Cerros de la Carpintera ha podido cumplir con el plan de manejo en lo que respecta a dotar de un guardaparques. O sea, así es. lo mínimo, un guardaparques. Entonces, pensar que el Estado como tal compre lo veo muy difícil. En cuanto a organismos internacionales, les comento, aquí hubo una Ujú, organización comunal, el Movimiento Cívico, que tuvo un fideicomiso y lo tuvo ujú, abierto para comprar terrenos. Ellos tienen ujú, varios terrenos en la Carpintera, pero el aporte fue mínimo. O sea, bien. hay mucha gente que dice compremos, pero la hora de que se Ah, dan, no. No, no no, lo ahí hacen. tiene que ser un plan. Sí, sí, sí. Debería Definitivamente. hacerse como una venta ahora, tal vez aprovechar la coyuntura esta del premio para vender internacionalmente el comprar las zonas que están ¿cómo se llama? Exacto. En riesgo. Pero vender internacionalmente, pero tiene Hay que entes internacionales que están dispuestos a ayudar. Ahí es cosa de hacer como esas sinergias entre esas instituciones o en esos países que quieren realmente colaborar en ese sentido. A mí me parece que eso, que no es imposible, sí se podría dar. Yo siento que eso sería eh, una situación en la que nosotros podríamos impactar, digamos, a nivel político para sacar adelante ese proyecto. A mí, digamos, yo siempre que he estado ahí a nivel de alguna cuestión política o puestos políticos, siempre he pensado que se puede coordinar eso. Don Leo, vieres que tengo toda la fe. Porque vos sabes que uno, cuando está en el medio político, usted tiene cierto poder, ¿verdad? Que no lo tiene un simple ciudadano como usted o como yo o como mi compañero González. No la hay, pero cuando vos estás en política, usted tiene poder y yo siento que eso tiene que usarse para hacer esas sinergias o esas conexiones para poder conseguir cosas. Porque sí se consigue, o sea, a nivel internacional se consigue mucha ayuda y más en lo que es conservación, etcétera. Entonces, pienso que es lograble. Así es que, digamos, es una idea y un compromiso que pienso que voy a poner en práctica de si logramos estar ahí en la asamblea. Entonces,
ahí lo vamos a estar conversando. De todas maneras, yo le dije, o sea, no, esto no va a ser Elite Solís ahí, no, no, no. Don Leo, creo que ahí nos vamos a estar conversando, buscando, porque realmente, así es como quiero trabajar, o sea, con la gente y para la gente, eso es. Doña Liet, ¿cuáles considera usted los principales problemas que atraviesa Cartago como provincia, la Unión, y cómo podríamos solventarlos? Yo sé que hay muchos, pero digamos, hablemos de 3 al menos. Digamos, para mí, así urgente, 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 urgente tenemos que eso como Cartago y creo que a nivel país, o sea, necesitamos la reactivación económica. Eso es lo primero y es lo medular que en este momento nosotros estamos necesitando. ¿Y por qué a nivel de provincia? O sea, tenemos que reactivar la economía. La economía está estancada y esto ha generado, ustedes lo saben, pobreza, desempleo, casi al 50% como tal. O sea, esta pandemia ha sido de lo más grave que nos ha atravesado en los últimos años. Entonces, a mí me parece que tenemos que trabajar muchísimo en la zona de Cartago en la reactivación con las pymes, eh, creando política pública en donde, por ejemplo, en las pymes, ahorita son las que están generando más empleo que las zonas francas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las pymes? ¿Por qué no van más allá? Porque resulta que cuando nosotros hacemos un tratado de libre comercio, tenemos todas digamos, las cosas positivas para que los otros países aquí a nuestro país lleguen a traernos productos. Pero ¿qué pasa cuando una pyme de aquí o una persona quiera exportar? Resulta que no, porque las normas técnicas que tenemos no nos están cubriendo. O sea, cuando se dan esas negociaciones, no estamos cubriendo a las pymes para que puedan exportar. O sea, hay un montón de cosas que se dan para los países que vienen hacia acá, pero nosotros no exportamos, no se puede. ¿Y qué es eso? Porque no hay una reciprocidad, o sea, cuando se negocia, no hay una reciprocidad en esas normas, en todo lo que es vender fuera. En esos mercados, entonces no podemos hacer encadenamientos productivos porque tenemos esa limitación, o sea, tenemos para adentro, pero no hacia afuera. Entonces a mí me parece que eso es como generar política pública para poder activar más todavía las pymes y abrir mercados para los agricultores. Es quitar como toda esa restricción que hay a nivel de los tratados y de la política que nosotros tenemos que generar para que estas cosas se estén dando, para generar eso, ¿verdad? Tenemos que en este momento de quitar la restricción, o sea, tenemos que darle libertad de movimiento a las personas que están vacunadas. Eso es una cosa buenísima que tendría que estarse dando, porque a una gran cantidad de personas estamos, no sé cuánto es el porcentaje, ahorita no lo tengo a mano, pero ya estamos vacunados, entonces darnos esa movilidad. Entonces, claro, ojo, no es para irnos a aglomerar o fiestas o eso, no, hay que seguir con las normas de cuidado del tiempo pandemia, pero sí eso crearía el hecho que ya la gente pueda salir a trabajar, eso ya reactiva la economía también. Entonces, para mí la reactivación económica es en todo, porque en este momento eso es lo que más requiere el país. Otra cosa que en Cartago me parece que nos está haciendo perder la vida, digo yo, porque tenemos un sistema de transporte, ya sea en el vehículo propio o en autobús. Pero a nosotros se nos va la vida en las presas, yendo hacia los trabajos o a los centros comerciales y ya no es exclusivo de la semana, es exclusivo de toda la semana, de los 7 días, ¿verdad? Son presas por todo lado. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer un eficiente transporte colectivo. Tenemos que impulsar y fortalecer las políticas de lo del tren eléctrico, porque no se ha dado y parece que le va a tocar a la siguiente administración impulsarlo. Que no se nos deteriore nuestra calidad de vida. O sea, para nosotros, transportarnos en una forma eficiente va a ser ganar vida, ganar salud y el país gana porque estamos consumiendo menos, ¿cómo se llama? Menos petróleo, ¿verdad? Así es que, y para mí
otra situación que tenemos que ver en Cartago. Nosotros somos, como se nos dice aquí, en el Cantón de la Unión somos el Cantón del Agua. Entonces, y Cartago en sí, somos el Cantón del Agua, entonces nosotros tenemos que proteger el agua. O sea, sé de la importancia de lo que es el recurso hídrico, o sea, para el cantón y para el país, porque nosotros le damos agua a San José. Entonces nosotros tenemos que generar proyectos en la Asamblea Legislativa para cuidar el recurso hídrico, porque yo creo que esas van a ser las guerras del futuro. Y la idea es propiciar una comisión especial de la provincia de Cartago en donde se puedan discutir todos esos temas con una visión territorial, ¿verdad? Crear esos puentes de diálogos con las comunidades, con productores, con las municipalidades, asociaciones de desarrollo, o sea, eso es lo que tenemos que ir propiciando para crear esa política pública de cuidar el recurso hídrico. Y el tema trillado de todos, que es la defensa del agricultor, pero como yo les decía, o sea, la defensa del agricultor, digamos, hemos sido consecuentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque por medio de las pymes, Cartago, y por medio del PAI, del CNP, en realidad el agricultor se ha beneficiado. Y se ha beneficiado a nivel de nuestra provincia. Pero necesitamos más, o sea, necesitamos más esos encadenamientos productivos para que los agricultores puedan vender más. ¿Y qué pasa con eso? Y también se reactiva la economía, ¿verdad? O sea, es hacer una correcta articulación entre CNP, Ministerio de Agricultura, cooperativas, ganaderos, las asadas, importantísimo. O sea, toda esa esos entes que tienen que ver para el cuidado de lo que es nuestro agricultor, ¿verdad? Y generar a nivel de los bancos definitivamente mejores intereses a nivel de los préstamos que a veces acceden los agricultores y que a veces pierden sus terrenos precisamente porque las tasas son inmanejables y porque la agricultura es muy especial, variable, ¿verdad? Entonces, tomar todo ese tipo de cosas en cuenta que todavía falta, o sea, todavía falta muchísimo en lo que es esa soberanía alimentaria que tenemos que cuidar también porque viene crisis. O sea, en este momento, imagínense que ahorita va a subir un montón, se los digo así, la carne de pollo, porque ahorita no hay alimento para cuidar los pollos y el ganado. Entonces, ¿qué significa eso? Que parece que como una crisis en Mississippi, en Estados Unidos, no se está importando esa materia prima, digamos, para el cuidado de estos animales. Entonces, como está en recesión y no hay, eso encarece lo que hay. Entonces, eso encarece los huevos, encarece la carne de pollo, encarece la carne de res. Entonces, esas cosas tenemos que irlas viendo. O sea, eso es generar una política pública y una coordinación entre todos estos entes para poder nosotros salir adelante. Eso es así. O sea, no hay, digamos, otra forma, pensaría yo, que no es esa. O sea, generando esa política pública para que nosotros podamos ayudar al agricultor. Y eso para mí sería esencial, digamos, en nuestro plan de trabajo. Así es. Ahora que hablaba de la reactivación económica, esto pues me parece sí, bueno, en la época que estamos viviendo, que ya llevamos, Sí. ya estamos llegando casi al segundo año de estar con restricciones, no solo vehiculares, ¿verdad? Sino restricciones en muchos otros sentidos. Restricciones que afectan directamente a dueños de comercios que por lo general funcionan con la vida nocturna del pueblo, ¿verdad? O sea, de quienes salen de su trabajo tarde, quienes van a comer afuera, de cualquier cosa, ¿verdad? Em, Son restricciones que en algún momento se pudieron haber considerado necesarias para evitar la propagación del virus. Sin embargo, a la fecha tenemos un montón de restricciones quienes estamos acá, pero no hay una restricción muy clara para quien viene de fuera del país. Y con esto no se me malentiende, el turismo es una fuente de ingresos importantísima para el país, pero no hay una regulación muy estricta, digamos, a la hora de quién ingresa y quién Ingresa. ingresa. Las variantes no nacieron
en San José Centro. Las variantes vinieron de fuera del país de donde se generaron. ¿Cree usted que ya es momento, digamos, de empezar a levantar restricciones a quienes estén vacunados? ¿Y cómo enfrentaría el problema de la gente que se niega a ser vacunada? Bueno, pienso que sí, sí se tiene ya que ir abriendo, digamos, para las personas que están vacunadas esa movilidad, pero como le decía, no es para hacer, concentrarse en un lugar y tener algún medio de contagio. No, o sea, es seguirse cuidando. Y a nivel de lo que es las personas que no se están vacunando, pienso que el mismo sistema le va a decir, tengo que vacunarme. ¿Por qué? Porque si usted va a tener permiso para movilizarse, si va a tener permiso para entrar a ciertos lugares, si va a tener permiso para viajar dentro o fuera del país, solo es si usted está vacunado. Entonces, a mí me parece que en un momento dado una persona que quiera desplazarse a un restaurante, por ejemplo, que quiera ir a un centro comercial, eh, pues tendrá que vacunarse porque si no va a quedar exenta, digamos, de ese tipo de actividades que las personas tienen. Entonces yo pienso que el mismo sistema le va a ir diciendo a la gente, no, tengo que vacunarme. Que sea, yo sé que es por a veces por principios y cuestiones religiosas o de la misma vacuna que la gente no la quiere hacer, pero ya el gobierno dio la pauta, o sea, vamos a tener que vacunarnos todos, si no tampoco vamos a salir de esta crisis. ¿Por qué? Porque va a seguir gente contagiada, va a seguir gente muriéndose, van a seguir hogares sufriendo, porque hay gente que ha sufrido muchísimo con esta pandemia, a nivel de que se le han ido seres queridos muy, muy cercanos. Y entonces pienso que esa va a ser la situación, digamos, que va a terminar en decirle a la gente, no tienes que vacunarte. Además, de hecho, hasta hay un, un decreto que salió que dice que todos los empleados públicos tienen que vacunarse y el que no se vacune casi que podría perder su trabajo. Entonces, ves, o sea, ese tipo de medidas a mí me parece que van a ir acomodando a la gente en el sentido de que tienen al final que vacunarse. Si esto es como ponerse la vacuna de la gripe, todos al final terminamos poniendo la vacuna de la gripe. ¿Se acuerda cuando decían, ay, no, es que la gripe aviar y que no sé qué y no sé cuánto y que la vacuna? Pero hey, yo no conozco a nadie que no se haya puesto esa vacuna o le tenga esa animadversión a vacunarse, ¿verdad? Entonces, creo que el mismo sistema va a ir haciendo que la gente recapacite y termine vacunándose. Entonces vamos a tener una apertura y una movilización social mucho mejor, ¿verdad? Durante muchos años hemos escuchado que proyectos de impacto provincial, como son el nuevo hospital de Cartago y la ampliación de la autopista Florencio del Castillo, ya Sí. casi se concretan. Dos proyectos que incidirían directamente en la calidad de vida y salud de los cartagineses y los vecinos de la Unión, por supuesto. Lograremos en el próximo cuatrienio, que ese ya casi que tenemos de escuchar, en mi caso, de la autopista Florencio del Castillo, más de 30 años, y en el caso del Hospital de Cartago, más de, yo creo que como 2 décadas, tan ofrecido, porque he tenido que entrevistar a exdiputados y hoy diputados, cuyo compromiso era que ese ya casi, la autopista Ya Florencio del casi. Castillo Correcto. y del Hospital de Cartago se concreten. Lograremos en el próximo periodo que ese ya casi que nos han ofrecido diputados, presidentes, candidatos a presidenciales en los últimos periodos se concrete, por fin. Bueno, don Leo, yo creería que sí, lo que es el proyecto este de la autopista, Caras. ¿Por qué? Porque ya eso está, o sea, está licitado y está dada la licitación. Ahora por el asunto de la situación de la empresa esta, se paró, pero ya el MOP está buscando los recursos para reactivar, que se vuelva a la obra. Y entonces yo creo que sí se va a concretar, o sea, estoy completamente segura. Y lo del hospital de Cartago no estoy tan segura porque yo creo que ahí existen problemas a nivel del terreno que se compró. O sea, no es un lugar apto, parece que tenía fallas geológicas, parece que es muy húmedo, bueno, tiene unas particularidades ahí que creo que eso es lo que no le está permitiendo al hospital de Cartago porque la plata
el fideicomiso está, el asunto yo creo que es con la adquisición de ese terreno, ¿verdad? Entonces, no sé, en este momento habría que consultarle a don Mario Castillo, que es el encargado, digamos, de esa zona, para ver cómo está en ese momento, pero lo que sé es eso, o sea, es que lo que ha paralizado, digamos, la obra ha sido la compra de ese terreno que no es el más apto para construir ahí el hospital. Seguiremos entonces con el ya casi. Don Seguiremos Diego, con el ya casi, correcto. Sí, no, ahí yo tendría realmente que informarme más a ver por dónde va el proyecto y qué está pasando, ¿verdad? O si estamos, lo último que había escuchado así por reveidiles fue que se estaba buscando otro terreno, ¿verdad? No sé hasta dónde. Entonces, Yo hay que seguir esperando. tengo la percepción de que estos ya casi por lo general se dan porque cuando inicia un nuevo gobierno o un gobierno entrante Correcto. y encuentra proyectos ya avanzados, tal vez esos proyectos no son su prioridad en Exacto. algún momento y eso ha Ujú, pasado. Eh, ujú. Eliat, ¿usted cree que 4 años son suficientes para finalizar proyectos que se dibujan en un plan de gobierno? Porque si retrocedemos ya bastantes gobiernos atrás, uno lee los planes de gobierno de muchos candidatos y uno Ujú, se queda fascinado, convierten a Costa Rica claro, en un país en la europeo de primer suya. mundo, Sí, sí, sí. pero es claro que, digamos, muchos, la gran mayoría de esos proyectos, pues no se llega a cumplir. Inclusive llegamos a tener un gobierno en el que el mayor logro del gobierno fue arreglar un puente. Exacto. Entonces, ¿es suficiente un periodo de 4 años para poder finalizar un plan de gobierno o los planes de gobiernos que le estamos vendiendo a la gente no son tan realistas? Bueno, a mí me parece que no son suficientes los 4 años, en eso estoy completamente de acuerdo, pero eso es por la tramitología y por los encadenamientos que tienen que darse a nivel de instituciones para poder lograr el proyecto. Eso se lo digo con conocimiento de causa por el proyecto este de nuestra clínica. O sea, ese proyecto pudo haber salido antes, pero por atrasos de una cosa u otra, no se dio en el momento que tenía que darse. Entonces tenemos, pareciera que lo vamos a tener en el 2024, 2023 ya construido en funcionamiento 2024, eso esperamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, el gobierno de Luis Guillermo y el actual gobierno le dieron mucho seguimiento a los proyectos de infraestructura vial que ha tenido este país, que ha sido una maravilla. El puente La Platina, la circunvalación, por el lado del Saprissa, que eso es como el primer mundo pasar por ahí. Se ha hecho mucha infraestructura educativa a nivel de BAIS, a nivel de escuelas, colegios, pero hace falta más, hace falta un montón de cosas más. Entonces, quiere decir que las cosas sí se pueden hacer. El asunto es cómo se sacan esos proyectos. Ahí es donde está la traba. Entonces, a veces falta esa iniciativa política de ir empujando eso para que se haga una realidad. ¿Y por qué le digo que sí puede ser realidad? Porque ya lo hemos demostrado, o sea, se ha demostrado que se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, lo que atrasa para mí los periodos y que no alcancen los 4 años es eso, o sea, esos trámites y esa política que a veces no deja que las cosas avancen, ¿verdad? Entonces, yo pienso que sí es necesario más tiempo a veces, pero si uno logra llegar con gobierno y a la asamblea, se pueden lograr hacer muchísimas cosas en ese sentido. Sí se avanza. empleo, seguridad, infraestructura, emprendedurismo, juventud, deporte, cultura, educación, salud, serán entre otros los temas a analizar en la próxima campaña electoral, en la actual campaña electoral. Así es, Se hace necesario que estos temas se conviertan en agenda provincial a llevar al Parlamento. Una así vez es. definidos los 7 espacios correspondientes a nuestra provincia, ¿está usted dispuesta a dialogar con el resto de legisladores para elaborar una agenda temática a implementar en un plazo definido? Por supuesto que sí. O sea, si usted no crea puentes de diálogo, no crea puentes de ponernos de acuerdo, no caminas. La asamblea de negociación, definitivamente, no hay otro camino, porque, y más viendo, digamos, la particularidad que va a tener esta nueva asamblea legislativa, tan fraccionada, eh,
el diálogo va a ser el que tiene que imperar. Así es. El gobierno entrante, yo creo que es el que la va a tener, o el que va a bailar con la más fea, como decían, porque, y ahora lo hablábamos ahora antes de iniciar, no me gusta mucho repetir estas palabras, pero creo que no hay palabras más acordes para poner lo que estamos viviendo en este momento, y ya desde hace varios gobiernos, de José María Figueres, y es que el país se vuelve ingobernable. A lo que él hace mención es a cómo en ese gobierno de José María Figueres eh, fue la primera vez que había una asamblea legislativa muy fraccionada, bueno, no muy fraccionada como la que tenemos ahora, ni como la que Sí, podemos llegar a tener en un futuro, correcto. pero ya proyectos que antes salían de manera muy expedita, ahora se vuelve muy difícil Claro. negociar. Ujú. ¿Cómo visualizan desde el Partido Acción Ciudadana, desde el PAC, lo que se hará el trabajo con la próxima Asamblea Legislativa en cuestiones de negociación, proyectos, ceder con algunas cosas que tal vez no vayan con la línea de partido? Ujú. ¿Cómo se proyecta el PAC para enfrentar esto que viene? Porque si bien es cierto, ya desde hace rato es difícil, ahora va a ser muchísimo más Y difícil. suma más difícil. Bueno, de hecho, nosotros, nuestra idea, o sea, lo que es la política nacional, lo que tenemos ahorita en el tapete, que es el Fondo Monetario Internacional, esa negociación, o sea, a nivel de nuestro partido, sabemos que eso es una agenda completamente injusta, inequitativa, o sea, es algo recesivo. ¿Por qué? Resulta que tienen un problema grande, que se están haciendo grandes reportes fiscales a los programas sociales, a los ENSINAI, a los hogares de adultos mayores, becas, digamos, no estamos siendo tan solidarios como se pensaría con ese proyecto. ¿Qué es nuestra idea? Eh, tenemos que, hay que renegociar. No validamos esa negociación que se está dando a nivel del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque en ese nos están pidiendo cerrar con APE. CONAPE es un movilizador social de nuestra sociedad, porque es donde acceden de recursos para estudio gente que no tienen recursos. Y acceder a esos recursos para muchos es medular. Si no, no se podrían educar, no tendrían una carrera, no habría movilización social. Eh, ¿Qué otra cosa está en ese fondo monetario? Poner impuestos a los salarios más bajos. Pero ¿cómo es eso? Imagínense ponerle a los salarios más bajos impuestos. O sea, eso concentraría, por supuesto, más el ingreso y lo que hace es quitarle poder adquisitivo. O sea, nos quitan poder adquisitivo a las personas. Eso genera recesión económica también. Poner impuestos al salario escolar, que cuando lo dijeron, yo me acuerdo que todo el mundo brincó donde yo trabajaba. Y dije, no, jamás, no estamos de acuerdo, porque también generaría desigualdad social y recesión económica. Las jornadas laborales de 12 horas, ¿a quién se le ocurre? O sea, yo no sé cómo estaría dándose esa negociación o en qué estarían pensando, pero definitivamente yo no me imagino a nosotros las mamás jefas de hogar, con una jornada laboral de 12 horas. ¿En qué momento tenemos tiempo para atender a nuestros hijos, para atender a nuestra familia? O sea, no se podría. O sea, es completamente abusivo eso, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tratar de corregirlas y va a tener que ser una negociación intensa, lo sabemos. ¿Por qué? Porque aquí lo que está privando son los grandes capitales de este país, esos son los que andan atrás de todo este tipo de reformas. El proyecto de aduanas no es un proyecto malo, la idea es agilizar, digamos, los procesos aduaneros para venir a remozar, digamos, el sistema de aduanas, hacerlo más ágil, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el tema? Eso es lo que vamos a tener que llegar a discutir en la Asamblea Legislativa. Y por eso, ojalá que se sigan haciendo este tipo de entrevistas para un compromiso a nivel de partidos, a nivel de la gente que va a llegar a esa asamblea legislativa, que tiene que ser gente muy solidaria, o sea, ponerse realmente la mano en el corazón. Por ejemplo, la regla fiscal es exactamente coger y que paguemos de acuerdo, digamos, a que paguemos más en las entidades públicas y
los otros no paguen. Entonces, ¿cómo es esto? Con eso no estamos de acuerdo. O sea, por ejemplo, el CNP, si quiere acceder en ventas y compras de bienes, que es lo que está haciendo por medio del PAI, para venderle al Estado, eso no lo podría hacer, porque ya hay un tope, de un impuesto que tiene que pagar, entonces ya eso no lo va a dejar salir adelante con crecer en comprar, hacer más compras al Estado. Sacar las becas, por ejemplo, de educación, esas becas de muchísima gente está beneficiada con ese tipo de becas para poder acceder a la educación y básica. Eso tenemos que sacarlo de regla fiscal. A mí me parece que ese no es un programa que se deba castigar, digamos. Y así sucesivamente hay un montón de, de programas que se están afectando y no, digamos, es como una forma antojadiza, digamos, en esa negociación y eso hay que ir a retomarlo, ir a estudiarlo y ir a negociar. Estamos de acuerdo con los préstamos, pero no es que tengamos que aprobar todo esto que nos están diciendo. Me parece que nosotros tenemos que renegociar porque definitivamente no estamos dispuestos a hipotecar nuestro futuro y nuestro país y nuestras instituciones públicas. Eso es así, ¿verdad? Entonces sí es una asamblea legislativa en la que vamos a tener que llegar a negociar y posiblemente aceptar algo a veces que tal vez no le guste a uno mucho, pero el beneficio, digamos, recíproco va a ser mejor o mayor, entonces de ahí va a tocar, ¿verdad? Y esas cuentas también espero venirse a las dar a cada uno de ustedes cuando estemos ahí, porque muchas veces se habla, ay, es que usted votó por ese proyecto, pero es que no sabemos qué es lo que hay detrás de eso, que tuvimos que negociar para poder que saliera tal situación. Yo sé que eso es así, ¿verdad? Y de ahí, no va a haber otra cosa, hay que negociar. Parece que usted tiene muy claro las ideas o, digamos todo el proyecto de lo que es el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, pero quienes lo Sí. negociaron no. Ah, sí, Entonces, correcto. eso sí deja mucho como en el aire porque, Sí, o sea, y devolviéndome al primer ejemplo que usted mencionaba de CONAPE, pues de CONAPE es una de las instituciones por las cuales muchos de nuestros estudiantes pueden claro, acceder a una por educación supuesto, después de colegio, una educación claro. universitaria. Sí. No todos pueden Mi estudiar en la esposo estudió UCR. con CONAPE. Ujú. Exacto. Y si no Entonces, hubiera sido así, mi esposo no puede estudiar. o sea, ¿por qué ¿En esto qué no se cabeza? vio en el momento? Exacto, Esa es mi no, no, pregunta. es que, digamos, yo lo que veo es, hay un interés económico, de grupos económicos muy fuertes en este país que están abogando por eso. Ese es el tema. Y ese es el, digamos, lo que tenemos que llegar a parar. Es así de simple. Entonces, por eso le digo yo, o sea, ojalá que todos los que entrevisten aquí se comprometan a tener una agenda solidaria. O sea, que tenemos que parar esta desigualdad y este grupo económico que quiere apoderarse de nuestro país, así de simple, porque al final es llegar a vender las instituciones en, como dicen en bicocas, en precios ruinosos, todo para complacer a este sistema. Y eso no tampoco, o sea, imagínense nosotros sin caja, sin el ICE, sin CONAPE, sin un montón de instituciones, sin la educación aquí. O sea, yo no me lo imagino. ¿Verdad? Y por ahí yo creo que fueron los que negociaron ese tratado. Así lo visualizo yo. Es completamente injusto. ¿Por qué votar por Eliet Solís y no por los más de 15 candidatos o candidatas que actualmente solo de la Unión existen? Bueno, hay más de 15 o ¿cuántos me dijiste? 15 o 16 candidatos hay. Hasta el momento no tengo definido porque hoy se cerraba o ayer se cerraba Ah, ya ok. la inscripción definitiva. O sea, el número exacto no lo tengo ahorita hasta que no el tribunal no diga ya todo está aceptado y estos son los candidatos definitivos. Ayer eran 15. Ayer eran Wow, qué montón. Bueno, entonces, sí. eh, la competencia hace surgir lo mejor. Siempre pienso eso. ¿Y por qué votar por mí? Porque soy una mujer comunalista, soy emprendedora, muy trabajadora. Como les conté, siempre, siempre, toda nuestra vida desde niños hemos trabajado. Porque sé de las necesidades de los que menos tienen, porque sé que hay que proteger a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, a las mujeres. Hemos dado
la lucha por mejorar la salud. O sea, el hecho de tener nuestra clínica ha hecho que los pilaricos vayamos a mejorar nuestro acceso a la salud y la salud. ¿Por qué? Porque logramos poner de acuerdo instituciones. Para mí eso ha sido una maravilla. O sea, haber logrado que esa clínica esté aquí, esos chiquillos, te lo digo, es una maravilla. Conozco de primera mano la realidad de los agricultores, porque realmente fuimos agricultoras y nosotros cultivamos y sé en los malos precios, digamos, que le pagan a uno al final, ¿verdad? Entonces, eso hay que retomarlo, porque voy a nombrarlo, aunque me quiebre. Mi papá nos enseñó que el esfuerzo implica trabajo, implica ser honorable, implica servir a las personas. Eso es. Y de esa responsabilidad sale para mí y sale la oportunidad que me está dando en este momento la posibilidad, bueno, Dios y me lo está dando el partido de poder participar como candidata, y eso para mí es loable. O sea, ¿por qué? A nosotros las mujeres nos cuesta más. Definitivamente llegar a estas, digamos, a participar en estos espacios cuesta muchísimo más. Y si nosotros las mujeres tenemos la habilidad de administrar una casa, de ser secretaria, de ser mamá, de ser educadora, de ser médico, creo que tenemos la habilidad para llegar a esa asamblea legislativa y hacerlo mejor para todos los cartagineses y más que nada para el Cantón de la Unión. Así es que muchísimas gracias. Don Diego, no sé si tendrá alguna consulta, sino para que doña Emilia nos dé un mensaje a quienes escuchan este programa. No, agradecerle, doña Liat, muchísimas gracias por el tiempo, de verdad. Me quedo con lo último que menciona. Yo sé lo difícil que es para una mujer lograr desarrollarse y desenvolverse en una sociedad que todavía sigue siendo muy machista, más en cuestiones políticas y electorales. Hace poco tuve el placer de ver, que si no lo han visto, más que recomendado, el documental de Animales Políticos, que está para todos disponible en YouTube, y ahí hay dos capítulos que son dedicados al tema de no solo de cuánto le costó a la mujer poder votar en un inicio, sino que qué tanto le costó poder ser parte de las líderes políticas en las que nos vemos hoy en día. Entonces, es bueno ver personas con esa determinación y con ese poder de decisión de que sabe, porque estoy seguro que es así, que va a ser difícil, pero aún así tiene el carisma y el compromiso para seguir adelante. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo. Gracias por contestar las preguntas y pues la mejor de las suertes para las elecciones venideras. Esperemos que de ser elegida sea lo mejor para el cantón. Perdón, elegida no, electa, sea lo mejor para el cantón. Y muchísimas gracias de nuevo. Así es. Espero dar lo mejor de mí y con eso cuente. Muchísimas gracias, don Leo, compañero González. Y ahí nos estaremos viendo en el camino. Así será, doña Liat. Y no, sí, porque de no quedar, ahí seguiremos. Hay que seguir trabajando por esta comunidad tan bella. Así es. No, hasta el último respiro, digo yo. Y hay que hacerlo. Y entre más gente se una a trabajar por este distrito, por este cantón, por la provincia y por el país y por el mundo, lograremos salir adelante. Dejando cualquier cosa aparte y trabajando todos con un ideal en común. Bueno, agradecerle, doña Liat, agradecerle a Diego nuevamente y invitarlos a la próxima entrevista con candidato o candidata a la Asamblea Legislativa o si no a candidatos presidenciales. Muchísimas gracias. Así es. Gracias.